es básico que vos tengas también, vos, una buena formación intelectual que te permita darte cuenta rápidamente de cuáles son los hechos, ¿no? Aquel que es un buen lector mira la tele y se da cuenta enseguida quién le miente, quién no, o si todos le mienten, o por qué se hacen determinadas cosas, ¿no? O qué sé yo, por qué se hacen estas cosas raras que no sabe cómo definirlas, que yo, un gran hermano, y por qué se hace eso. Si vos tenés una formación sólida, seguramente te das cuenta enseguida y no vas a caer en seguir ese tipo de programas que son un tanto indefinibles. Indefinibles para no ser agresivo, ¿no? Porque si no, claro, terminamos haciendo... ¿Y vos por qué pensás que se hace Gran Hermano? Por ejemplo, tomando como ejemplo un programa. Mira, es un programa como otros varios que se hacen, que la intención es no piensen, por favor, sean estúpidos, porque es absolutamente impensado que alguien se pueda interesar sobre la vida de tu vecino, a ver de qué manera se seca la oreja, ¿no? Y gente mirando eso, digamos que es gente que tiene poco para hacer, ¿no? Pues digo, pero no poco para hacer de actividad, sino poco para hacer en su vida, ¿no? Porque hay tantas cosas maravillosas y la vida es tan corta como para ponerse a perder tiempo a mirar cómo un tipo toma agua o cómo duerme. O te podés, por ejemplo, en la señal DirecTV podés ver lo que hacen esta gente las 24 horas. Y vos pasás y los tipos están durmiendo. Entonces, pensar que hay gente que se queda a mirar eso, a ver cómo alguien duerme, sin ser un conocido, tal vez alguien que nunca va a ver, ¿no? Incluso esos personajes son personajes que aparecen, ¿no? Yo no recomiendo mirar esos programas muchísimos de chismes, pero nada tienen que ver con los de hoy, que son prácticamente una suerte de, no te diría novela, porque sería faltarle respeto a las novelas, cosas absolutamente ridículas que están totalmente armadas y todo el mundo se da cuenta que están armadas, ¿no? Y bueno, creo que estos programas tienen que ver básicamente, en este país por lo menos, con lo que pasó en la década del 90, ¿no? Con el liberalismo que destruyó prácticamente todo lo que tenía que ver con lo educativo y lo cultural. Claro, que sí, la televisión, digamos que es un invento fantástico, ¿no? Porque está para que la gente no esté sola. Después el problema es quienes conducen esos programas, quienes conducen esos canales, mejor dicho. Hay canales maravillosos, ¿no? Uno mira el canal A, hay canales de historia, hay canales de música, son fantásticos. Y vos te das cuenta también en la construcción, en lo que vos recibís, lo visual, ¿no? Es más fácil comprarse es más fácil tener la mente en comprarse un buen equipo de sonido que salga a unos cuantos pesos y que ocupe mucho lugar en el living, a pasar años estudiando. Entonces, seamos tontos, total, si lo hacen todos, ¿qué problema hay? Como decíamos al principio del periodismo, tener 1500 títulos no te garantiza nada, no, tendrás que ser por lo menos un poquito buena gente, y después tendrás que tener algo en la cabeza y en el corazón, ¿no? Así que, a ver, hay mucha gente que tiene eso, sí, son estudiosos impresionantes, pero no tienen eso. Me decías por qué lo rescato podríamos decir el estudio no formal o la sabiduría no formal. Sí, lo rescato, no sé, lo rescato. Lo que pasa es que eso también, digamos, todo el Tinelli, todo el Gran Hermano y todo el programa de chisme, digamos que están, entre otras cosas, para cubrirse de eso. Porque esos son saberes que vienen de muchos siglos atrás. Y es mejor que se oculten, ¿no? ¿Pensás que los saberes intelectuales están sobrevalorados
O En algunos casos sí. En algunos casos sí. Sí. Sí, yo creo, como te repetí varias veces, yo me parece que en principio hay que intentar ser buena gente, más allá de lo que andes del periodismo, del teatro, o de la papelería, o de lo que sea. Y cada uno sabe lo que sabe, ¿no? Y nadie sabe todo. Entonces, rescato eso yo. ¿No? Me parece que es bárbaro el tipo que puede haber inventado una vacuna que cure a miles de niños, como me parece excelente que un verdurero sea el mejor verdurero de su barrio, que también le llevó un trabajo aprenderlo, ¿no? Y que seguramente no hay universidades que tengan la terminalidad verdurero. Eso lo aprendes vendiendo verduras. ¿qué pensás de los periodistas de bestseller? Periodistas de bestseller. Creo que los tipos han encontrado, han dicho, bueno, mira, vamos a hacer unos dineros, así que vamos a escribir sobre el romance de Sofía con la computadora, y empiezan a inventar un romance. Después hay atrás de eso un buen dinero como para sostenerlo en los medios, en esos grandes medios, y después se vende. O no, porque también hay muchos que han intentado hacer plata con esto y han sido un fracaso terrible, ¿no? Pero en general, no sé si me hablas de alguien en específico, pero en general los que hacen eso los buscan ser conocidos o por ahí simplemente tienen ganas. No me cierra a mí mucho la idea de los periodistas que terminan haciendo bestseller, que pasan a ser bestseller. Y hay temas en la literatura argentina que, que se repiten, digamos, son constantes, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la dictadura militar. ¿Pensás que a medida que van pasando los años esa visión se va degenerando o va madurando? Porque también muchas noticias que aparecen en el diario están relacionadas con este tema. Hay un poco de todo, porque ese tipo de literatura surge obviamente post dictadura, ¿no? Hay un poco de todo, creo que hay gente muy respetable que escribe, que investiga y que en muchos casos ha vivido ese tema en carne propia, que ha perdido familias, ¿no? Amigos, y hay otros que lo toman como los periodistas de bestseller, ¿no? Si podemos hablar de algo que vende, bueno, ahora vende la dictadura militar. Bueno, escribamos sobre eso. Y dan su postura sobre eso, ¿no? Es decir, a ver, por ejemplo, hablamos del diario La Nación. El diario La Nación tiene un columnista todos los domingos que habla, bueno, La Nación, como sabemos, es uno de los medios enfrentados absolutamente al gobierno kirchnerista. Entonces, este columnista todos los domingos se hace una suerte de ensayo en el cual busca todo tipo de todos los efectos posibles al gobierno kirchnerista. Y uno de los temas que ha tocado en algunas ocasiones es defender cierto sector de la gente de derechos humanos para generar un conflicto con el otro sector que está a favor del gobierno. Pero claro, este señor, en épocas de dictadura, escribía para el mismo medio, pero ese medio en ese momento estaba a favor de la dictadura. Entonces se dan esas suertes de cosas alocadas, si querés, para no decirlo de otra manera. Por eso creo que todo el tema de la dictadura es larguísimo, se puede hablar de muchísimas cosas, es muy complejo, por lo que hay, como
te decía, gente muy interesante, y gente que escribe porque está bien escribir, porque es políticamente correcto escribir sobre eso. Mucha de la gente que escribe está dentro de los medios que defienden al gobierno kirchnerista, no tiene mucho para decir, simplemente se plantea un objetivo en una nota o en un libro y lo saca. La dictadura es el tema de libros y demás ahora en esta última década y un poco antes también. ¿Pensás que una vez que se hayan calmado las aguas, si se puede decir así, pase a ser, por ejemplo, la crisis del 2001 un tema rentable? ¿O cómo pensás que se van dando las cosas en relación política, periodismo, literatura? No creo que se vaya calmando porque es un tema muy complejo y hay muchas voces. No creo que se vaya calmando para nada. Tal vez surja momentáneamente otro tema que lo tape momentáneamente, pero no creo que se vaya a callar. Por otra parte, lo que supuestamente se viene va a ser algo como reiterativo de la historia, o sea que si no hablamos de esa dictadura podemos hablar de otra dictadura de otro tipo. No creo que por ahí hasta empecemos a comparar, ya empecemos a sacar artículos y pensando cómo fue aquella y cómo es esta, y cómo es la que va a venir. ¿No pensás que pueda sanar la herida que dejó la dictadura en algún momento? Porque es como que los chicos de mi generación tienen mucho menos contacto con toda esa realidad. ¿No pensás que cuando haya el recambio generacional ese tema quede atrás? Tal vez quede como parte de la historia, ¿no? Así como nosotros, ni vos ni yo vivimos la creación de la bandera, pero cada 20 de junio la recordamos. Y me parece que tu generación en adelante van a vivir otras cosas relativas a esa dictadura, ¿no? No sé, será bastante hacer futurología medio complicado, pero supongo yo que van a vivir otras cosas distintas, tal vez yo no creo que vuelva a una dictadura como fue de esta que estamos hablando, ¿no? Pero sí una forma de gobierno que podría llamarse facto, tal vez, y tal vez se hable de eso, que es otra forma, que al final es lo mismo, ¿no? Es cómo puedo yo manejar la mayor cantidad de gente posible. ¿Pensás que hay algún ciclo entre procesos de la historia que son parecidos, iguales en la historia? No sé, como que cada tanto se pone de moda volverse un dictador y ponerse... Y sobre todo en la historia argentina, ¿no? En la historia argentina hay una película en la que es protagonista Federico Lupi, que dice en uno de sus textos, invita a comer a un hijo que él vive en España, el hijo vive en Buenos Aires, lo va a visitar, están como un poco enfrentados, un hijo adolescente, lo invita a comer a un restaurante y en medio de la charla le dice, la Argentina no es un país, la Argentina es una trampa. ¿No? Y esa definición es fantástica, ¿no? Porque por ahí puede ser bastante dura, pero es bastante cercana, ¿no? Sí, permanentemente la historia se va repitiendo, sobre todo en estos países, no solamente en Argentina, sino en países latinoamericanos, no tanto en Uruguay, ¿no? Que tienen una cultura cívica distinta a la nuestra, ¿no? Estando en Uruguay el año pasado, charlando con un taxista, el tipo me decía, yo no soy de izquierda, soy de derecha, pero Uruguay ahora está bien. Es decir, esta idea de, yo no pienso como el gobierno,
pero no lo voy a atacar si el gobierno está haciendo unas cosas bien. Entonces sí, creo que la historia se repite, totalmente, sí, todo se repite un poco. Soy Marcelo Algarve Calamante y esto es So en el Mundo.